amigos, que justamente en este día vamos a ver dos lecciones. ¿Y por qué dos lecciones? Pues porque nos atrasamos un poco, amigos, en algunos días, en algún momento de estas 33 semanas, de estas 33, sí, de estas 33 semanas, nos atrasamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos lecciones. Voy a tratar de ser súper concreto, súper rápido, porque también no son temas fáciles en realidad, son un poco complicados, pero cuando estuve como estudiando el tema y todo eso, traté también como de resumirlo, obviamente basándome en una prédica que ya está también y tratar de resumirlo lo más posible y que sea muy concreta. Entonces, vamos a empezar, amigos. Denme un segundito. Vamos a ver primero la lección número 29, que se llama Y el verbo se hizo carne. ¿Y eso qué van a decir? Denme un segundo porque esta cosa no quiere avanzar. Ya. Vamos a comenzar viendo qué es la encarnación primero, qué es eso, porque estoy seguro que a lo mejor no sabes qué es, pero sí has escuchado, ¿no? Como el misterio de la encarnación y la encarnación del Señor Jesús, cosas así, ¿no? En algún momento lo habrás escuchado, pero no sé si sepas exactamente qué significa. Yo no estaba tan cierto y hasta ahorita también lo rectifiqué, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver juntos. Encarnación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 400-601, nos dice que la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En otro numeral dice que la fe en la encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Y más adelante vamos a ver por qué. No sé, ¿no? Incluso como poniendo sobre la mesa otras religiones, a lo mejor como el budismo, como, no sé, otro tipo de creencias, ¿no? ¿Por qué nos distinguimos de eso a través de la encarnación? Y San Agustín tiene una pequeña reflexión, una pequeña historia, un pequeño mito, un pequeño cuento de el niño a la playa y la incomprensión humana. Y para esto quiero que, de verdad, cada uno de ustedes, tú y tú y tú, seas muy dócil y que trates de disponerte, porque de verdad es algo un poco complicado y no porque no puedas, no porque no seas capaz, sino más bien ahorita vamos a ver con esta pequeña historia del por qué tenemos una incomprensión humana. San Agustín cuenta que una vez estando en la playa, envió a un niño haciendo un agujerito, ¿no? En la arena. Así ya saben que a veces haces castillos, a veces pones letras, te tomas la foto y así como I love you, ¿no? Pero el niño estaba haciendo un agujero muy chico con el tamaño de su dedo. Obviamente, pues cuánto puede tener de hondo y cuán grueso puede ser ese agujerito en la arena, ¿no? Bueno, el niño con ese agujerito estaba tratando de meter toda el agua del mar a ese agujerito. Claramente, y por obvias razones no se pudo, ¿no? No lo pudo lograr. Entonces San Agustín se acercó y le dijo al niño, como, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tonto? ¿Qué? No, no es cierto, no le dijo así. Dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tratando de meter el agua al hoyito? Y él le dijo, quiero meter toda el agua del mar a este pequeño agujerito. Y San Agustín le respondió como, pues es imposible. Entonces el niño le dijo a él como, así como es imposible que yo pueda meter todo el agua del mar a este agujerito, así de imposible es que tú, San Agustín, puedas comprender eh, la, lo que significa todo este misterio de la encarnación y todo el misterio de la Santísima Trinidad. Oh, magia, ¿no? O sea, el mismísimo San Agustín recibió un mensaje en donde se le aclaraba que no podía comprenderlo porque simplemente era un humano. Entonces, el todo no cabe en una parte, es decir, nuestro todo es Dios y la pequeña parte somos nosotros. Dios no puede caber en nosotros siendo tan pequeñitos, no porque no seamos capaces, no porque no podamos, sino porque simplemente es gigante, gigante, inmenso, infinito el misterio, no tiene inicio y no tiene fin. Entonces es un misterio gigantesco el cual no podremos comprender al 100%, pero no porque no lo entiendas, no significa que no exista. Por ejemplo, si un perrito tú le explicas cómo funciona Facebook e Instagram y tú le dices, no, es que mira, o TikTok, no. Si le dices, mira, perrito, si tú le das like a los videos de, no sé, de gatitos, el algoritmo te va a arrojar más videos de gatitos. Obviamente el perrito ni te va a entender, ni sabe que es TikTok ni nada, pero no porque no te entienda, no quiere decir que no existe, ¿no? Tú sabes que existe TikTok, sabes que existe Instagram, Facebook y demás,
y medio sabes cómo funciona el algoritmo de esas redes sociales, ¿no? Que depende de lo que veas es lo que más te aparece, cosas así, ¿no? El perrito no lo va a entender y no por eso no quiere decir que no exista. Es exactamente lo mismo con esta parte de la encarnación y de la Santísima Trinidad, no porque no lo puedas comprender, significa que no existe y por tanto no tengas fe incluso. Entonces, bueno, vamos a ver. La Santísima Trinidad son tres personas distintas, pero son un solo Dios. Dame un segundo. Ah, así, ok. Eh, ¿Y qué con esto? Como que son tres personas distintas, pero es un solo Dios. O sea, es una persona Dios, una persona el Hijo y una persona el Espíritu Santo, efectivamente, pero son solo un mismo Dios. Ujú. De verdad, no trates así como de comprender qué me estás diciendo, ni siquiera te entiendo porque de verdad es complicado. Recuerda, no puedes meter todo el agua del mar a ese agujerito. Pero sí hay un ejemplo que podemos poner para comprenderlo un poco más. Por ejemplo, el sol. El sol es todo luz, es todo fuego y es todo calor. Ujú. Todo viene hasta ahí, todos ubicamos el sol, ¿no? Pero no porque tenga esas tres características quiere decir que tenemos tres soles a lo largo del día encima de nuestras cabecitas. Solamente tenemos un solo sol, que es todo luz, todo fuego y todo calor. Exactamente lo mismo pasa con Dios. Dios es Dios, hay un solo Dios, pero tiene tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ujú. Y no porque tenga tres personas distintas o tres características distintas el Sol, quiere decir que no exista las otras dos, ¿no? Por ejemplo, todo luz, puedes tener el foco de tu casa que es como color azul, como color blanco, pero no te da fuego ni te da calor, ¿no? Pero sigue siendo luz. Puedes tener todo fuego y justamente es esta parte, esta característica, o todo calor, cuando se quema algo y ya está apagada la llamita, ya no tiene luz, no ilumina, no tiene fuego, pero sigue estando caliente, ¿no? Pero sigue siendo parte de eso. Justamente, más o menos así, es la idea de comprender cómo funciona la Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Tres características, un solo sol. Y bueno, vamos a ver, ¿para qué se encarnó el verbo? Mm, denme un segundo aquí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos pecado? ¿Se habría encarnado el Señor? ¿Se habría vuelto hombre? Recuerden que la encarnación es cuando el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana. Si no hubieran pecado Adán y Eva, habría razón o sea, por la cual hubiera venido Dios a encarnarse, a hacerse Jesús, a nacer a través de la Virgen María. ¿Ustedes creen eso? Esa es una pregunta que se queda como para reflexión. Mm, antes de esto, perdónenme, denme un segundo. Les voy a leer aquí un pasaje. Un segundo, que ya me hice bolas aquí, hijitos. Ya. Ok, la encarnación. ¿Qué show con la encarnación? Está Lucas primero, del versículo 26 al versículo 38, y dice, al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría de qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu pariente. Ha concebido un hijo en su vejez y este ya está en el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel dejándola se fue. Mm,
¿Para qué se encarnó el Verbo? ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? Por varias razones que son como muy concretas y en sí las mismas palabras lo dicen, ¿no? Para salvarte reconciliándote con Dios, para perdonar tus pecados, para conocer el amor de Dios, para que Jesús, en este caso como su persona humana, fuera tu modelo de santidad y para hacerte partícipe de la naturaleza divina. Es decir, eh, todos somos hijos de Dios a través del bautismo. Ujú. Entonces, ¿para qué se encarnó el Hijo de Dios? Justamente, ¿para qué vino y Jesús estuvo presente y nació por medio de la Virgen María? Para reconciliarnos con Dios, para perdonar los pecados y para que sea nuestro modelo de santidad, para que viéramos que un humano, siendo obviamente es Dios, no tiene corrupción, no tiene pecado, pero él siendo humano lo pudo lograr y eso quiere decir que también nosotros podemos llegar a esa santidad. Y no hay mejor modelo que Jesús. El anuncio de la venida del Salvador. En Génesis 3:15 dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Todo este anuncio de, les preguntaba al inicio, perdón, antes de continuar, que si el pecado de Adán y Eva, en este caso, y nuestros pecados del día a día no existieran, hubiera habido o existiría una razón por la cual Dios se haya encarnado y haya venido su Hijo Jesús. Pues posiblemente sí, posiblemente no, porque es como una discusión también como muy teológica y cosas así, ¿no? Que no son muy complicadas de explicar y que yo mismo no conozco, ¿no? Soy sincero, no lo conozco, pero probablemente sí, porque ya estaba anunciado en el Evangelio desde antes. Y estas citas bíblicas de aquí lo dicen, justamente como ya estaba profetizado, quiere decir que sí iba a pasar, sí iba a existir, ¿no? O sea, todo ya estaba profetizado y todo ya estaba dicho, y toda la historia, digamos, por decirlo así, estaba escrita y iba a pasar, ¿no? Y pasó y pasará. Pero para rectificarnos esto, justamente tenemos como esta parte de estas citas bíblicas que ya estaban profetizadas. Bueno, otra cita dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Una más dice, he aquí que la Virgen grávida da a luz y le llama Emanuel, es decir, la Virgen María. Y en Isaías 52 hay un poema del siervo de Yahvé, se llama así, que describe literalmente todo lo que pasó en la pasión de Cristo, palabra por palabra, acción por acción. Quiere decir que estaba profetizado y que obviamente iba a pasar y evidentemente iba a pasar. Pero estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Cristo, pero ¿qué es eso? Todos tal vez como que en nuestro día a día, ¿no? Decimos Jesucristo, Jesús, shalala y demás, pero ¿realmente sabemos qué significa Cristo? ¿Sabemos por qué se llamaba ya Jesús? Bueno, ¿por qué se llamaba Yeshua, pero se traduce Jesús, pero ¿por qué de repente es Cristo, pero ¿por qué de repente es Jesucristo? Bueno, vamos a ver un poco de esto. ¿Por qué Cristo? Porque en griego, Christos, en hebreo, Mesaya, y en latín, Christus significa ungido. Y en el Antiguo Testamento había solamente tres líneas, tres personas que se podían ungir, que eran los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Cristo, o sea, Jesús, es el ungido por ser rey, sacerdote y profeta. Y tú y yo somos cristianos, somos ungidos, en este caso a través del bautismo. Uh-huh. Por eso, perdón, aquí hago un paréntesis, que de repente también tal vez tengas la duda, ¿no? Como, a ver, ¿somos católicos o somos cristianos? ¿O por qué los del templo de la luz del mundo dicen que son cristianos, pero cómo está eso? Bueno, nosotros justamente somos cristianos porque justamente somos seguidores de Cristo y somos cristianos católicos porque el catolicismo, la palabra católico significa iglesia universal, entonces somos cristianos católicos. Por tanto, de algún modo va a sonar poco egoísta, ¿no? Y tal vez lo has escuchado y tal vez hasta cae gordo a veces cuando lo escuchas, pero por eso nosotros somos la iglesia de Dios, la iglesia de veras. Y que seguramente tú y tú y tú y tú y tú has experimentado a lo largo del día. No digo que las demás ramas del cristianismo, por decirlo así, estén equivocadas, o tal vez sí, no lo sé, pero
Bueno, nosotros, ese es nuestro argumento y esa es nuestra cuestión de por qué tú y yo somos cristianos, porque somos ungidos a través del bautismo, porque somos seguidores de Cristo. Entonces ya significa, ya sabes qué significa, que Cristo significa ungido. Ujú. Bueno, mm, después, ¿qué más? ¿Cuáles son las consecuencias de la encarnación? Jesús en hebreo quiere decir Dios salva. Ujú. Y Cristo, como ya vimos, significa ungido y viene de una traducción griega del término hebreo que significa Mesías o Mesaya, como veíamos, que quiere decir ungido. Al verbo encarnado se le llama Jesús, y el Hijo de Dios se le llama Jesucristo. Ahora entendemos un poco más esta parte, ya lo puedes entender. Está padre, ¿no? Como que de repente ver estos datos que pueden aportar y que te ponen ese contexto. Después vamos a otra parte que es Jesús es perfecto hombre. Y Jesús tiene dos naturalezas, perdón, tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Es una sola persona divina, no humana. Hay que recordar esto, es una persona divina, no una persona humana. Ajá. Al asumir la naturaleza humana, asume cuerpo y alma, es decir, como tú y como yo tenemos alma, pero también es de carne y hueso, ¿no? Puede ser herido, puede ser lastimado, puede sangrar, si lo quieres ver así, pero al ser esta persona divina, no va a cometer ningún pecado y en toda su vida, desde pequeño, desde bebé, desde la concepción hasta que murió, Jesús nunca cometió ningún pecado porque es un perfecto hombre, es una persona divina, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿ok? Jesús es perfecto Dios, es perfecto hombre, pero también es perfecto Dios. Murió por hacerse igual a Dios, es decir, él vino, ¿no? Y él decía, eh, tenía como este poder para hacer ciertas cosas y por eso lo crucificaron, porque él se igualaba a Dios. Entonces, pues los sumos sacerdotes decían, ¿cómo te vas a igualar a Dios? Crucifíquenlo y lo crucificaron. Y esto lo podemos ver en Juan 10:33. Jesús es perfecto Dios porque tiene poder para perdonar los pecados en su propio nombre, porque Jesús mismo tiene la autoridad de Dios, porque recuerda, Dios tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, él tiene la autoridad de Dios porque básicamente es Dios. Está un poco extraña esta parte de la explicación, pero es que es muy padre, es parte de ese misterio y que justamente por eso se llama misterio, ¿no? Porque no lo vamos a poder comprobar incluso ni comprender, solamente nos queda vivir esa fe. Y bienaventurados serán los que creen sin ver. Y pues ya los que sí piden ver y ven también, pues está padre, ¿no? Bueno, Jesús es perfecto Dios y Él pide que tengan fe en Él justamente, es lo que les decía, que a través de la fe podemos saber esto. Y el que ve a Jesús, ve al Padre, por lo mismo que ya les expliqué. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ok, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda, amigos? ¿Sí, todo cool? ¿Todo bien? ¿Están todos por ahí? Todo bien, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga una duda hasta aquí de lo que vamos viendo? Porque tengo así, y tenemos claro todos nosotros que es muy complicada esta parte, pero ¿todo bien hasta ahí? ¿Todo cool? Sí, todo bien, muy bien Vale, explicado. muchísimas gracias. Vale, bueno, vale, muchas gracias, amiga Fati. Bueno, continuamos. El misterio de la encarnación, que fue lo que ya leímos de Lucas 1, ¿se acuerdan que fue el pasaje que leímos? ¿Y qué show con esto, no? Como, ¿qué? Eso a mí, ¿qué? El misterio de la encarnación. Pues hay que darle justamente la importancia que merece el misterio de la encarnación, porque justamente sucedió todo esto, ¿no? Y todo esto pasó para una simple razón, para que Jesús o para que Dios viniera al mundo y se encarnara y fuera una persona divina, estuviera aquí 33 años y fuera crucificado y a través de esa crucifixión perdonara nuestros pecados. Entonces,
hubiera sido concebido a través del Espíritu Santo. Y entonces no estarían los apóstoles, y no estaría todo esto, y no estaremos en la iglesia. ¿Saben? Toda esta parte no existiría. Y seríamos claramente, si hubiera pasado el pecado que pasó con Adán y Eva, estaremos siendo esclavos y todos estaremos condenados al infierno. Si no hubiera pasado, igual estaremos así, pero no hubiera pasado todo esto, ¿saben? Y entonces tal vez en nuestra condición humana, en algún momento, tú serías Adán o tú serías Eva, y la ibas a regar de todos modos, y la seguimos regando, ¿no? Seguimos pecando totalmente nuestro día a día, casi cada hora del día. Y ahí, no recuerdo quién dice esto, pero hay santos que dicen que ellos pegan hasta, no me acuerdo del número, amigos, la verdad, pero voy a poner un número solamente como para hacer énfasis en esto, ¿no? Que hasta el más santo de los santos peca 11 veces al día. Entonces, un santo, tu santo de tu devoción, pecaba 11 veces al día o más. Entonces, imagínate, santo siendo santo, se reconocía pecador, se reconocía pecadora, y de repente tú no lo puedes hacer. Tú dices, yo no tengo nada que confesar si yo me porto bien. No, ¿cómo crees? Yo no he matado a nadie. Justamente todo esto, ¿saben? Como el vivir toda esta parte, todo lo que trae consigo el misterio de la encarnación. ¿Ok? Entonces recuerden el 25 de marzo, pongan ahí en sus alarmas, 25 de marzo, el misterio de la encarnación. Vamos confesaditos, vamos a misa, vamos a comulgar, y hay que recordar este pasaje que leímos al principio, el cómo se le anunció a María esto, cómo vino el ángel, se le anunció, y después ella al final dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. ¿Cool? ¿Todo bien? Entonces recuerda decir prácticamente todos los días a lo largo de tu día, hágase en mí según tu palabra. Te pasen cosas buenas, te pasen cosas malas, porque todo esto viene a ser una entrega y vienes a ser partícipe de justamente esta encarnación. ¿Ok? Muy bien. Esa fue la lección 29, amigos. Como les dije al inicio, no sé si alguien más llegó tarde o si llegó después, pero les decía que vamos a ver dos temas, justamente el de hoy. Ya vimos el primero y que nos dio tiempo perfectamente. Traté de ser como muy concreto, que hay que ahondar mucho, hay que tomar cursos de teología y cosas así, cristología, y es muy complicado, pero vamos a tratar de vivir con esta poca información, si quieren. Eh, que sea parte de esta consagración y que esta lección no se vea como que, fue menos importante, por eso metieron dos. Están siendo dos porque nos atrasamos en algún momento, pero no por eso quiere decir que sea menos importante. Y como ya les dije, justamente toda esta encarnación trae todo esto. Bueno, vamos con la lección número 30, que se llama Y muerte de cruz. Ufas, también está muy buena, amigos. Denme un segundito. Listo. La crucifixión de Jesús, que es Juan 19, 16, 30. Denme un segundito más, por favor. Aquí, listo. Voy a leer un poco este pasaje de Juan 19 en 16, 30 para que estemos un poco en contexto. Recuerden, el tema es y muerte de cruz, es la lección número 30. De preferencia, si pueden ir anotando, yo sé que algunos se acostumbran, algunos no, pero traten de anotar como lo más relevante porque de repente sí puede ser mucha información. Pero bueno, dice, entonces se le entregó para que lo crucificasen. Tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se le dice Gólgota, y que ya actualmente nosotros en nuestro español normal significa calavera. ¿Dónde lo crucificaron? Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron ese título, porque estaba cerca de la ciudad el sitio donde fue crucificado Jesús, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, o lo que comúnmente nosotros, perdón, hago una pausa, vemos sobre nuestras cruces, nuestras imágenes, que dice como INRI, que es como la abreviatura un poco de esto, ¿no? Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Continúa. Dijeron, pues, a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él ha dicho, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo escrito está.
Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, haciéndose 4 partes, una para cada soldado y la túnica. La túnica era sin costura, tejida toda desde arriba. Dijéronse, pues, unos a otros: no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ellas para ver a quién le toca, a fin de que se cumpliese la escritura. Dividiéndose mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Esto es lo que hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba ahí, dijo a la madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando hubo gustado Jesús el vinagre, dijo: todo está acabado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entregó el espíritu. Nos quedamos un poco como con eso. Esa es la parte de la crucifixión de Jesús y del por qué puse aquí esta cita bíblica. Todo esto de la crucifixión, y qué tiene que ver y de qué me estás hablando de la muerte de cruz, qué tiene que ver, pues nos remite a un misterio pascual. Y tal vez no, también lo has escuchado, ¿no? Como vamos a celebrar la Pascua y sí es la semana de la Pascua, la semana mayor y que no sé qué, y el misterio pascual, pero tal vez o ya se te olvidó o nunca lo has escuchado, o tal vez sí lo sabes, pero no está de más tener este dato que nos pone en contexto nuevamente. ¿Y qué significa Pascua? Pascua significa paso. Y esto venía de antes, ¿no? Con los judíos, los cuales celebraban la Pascua, que era justamente el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Cuando vino Jesús, viene, nos redime del pecado y muere, y entonces nosotros cristianos celebramos esta Pascua, o sea, ese paso, que es un paso más grande al que tenían los judíos, que justamente es el paso que nos da la esclavitud del pecado a la libertad del cielo. Uh-huh. Entonces, también como esta parte, ¿no? De, pues, ¿qué onda con los judíos, no? ¿Por qué están allá y nosotros acá? ¿Que no es lo mismo? ¿Que es diferente? No entiendo. Bueno, pues justamente los judíos se quedaron con esto. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y que fue que lo asesinaron para redimir nuestros pecados, y entonces ellos se quedaron ahí y ellos siguen esperando la venida de Dios en realidad, y nosotros sabemos que ya pasó. Esa es como un poco la diferencia principal entre nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, Pascua significa paso y nosotros celebramos el paso del pecado a la libertad del cielo. ¿Cool? Cool. Ese es el misterio pascual. Efectos de la pasión de Cristo. Uy. Efectos de la pasión de Cristo, pero no es que se me cerró, amigos. ¿Qué efectos puede tener todo esto? Pues bueno, te libró del pecado, principalmente. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Y esto lo vemos en Apocalipsis 1:5. Es un efecto de la pasión de Cristo. Te libró del pecado. Y te libró del poder del diablo que tenía en ese momento, ¿no? Y dice Juan 12: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y bueno, de esta manera el demonio pierde el poder sobre ti, sobre mí, sobre el hombre, y a partir de ese momento es como un perro amarrado. Solo muerde a quien se le acerca. Y de ahí del por qué de repente cuando vienen tentaciones caes en pecado, porque tú mismo te estás acercando, tú misma te estás acercando a ese perro, que dices: ay, qué bonito perro, pero después te acercas, ¿sabes? Y te muerde. Entonces, es tan fácil o tan difícil como lo quieras ver: o te acercas a ese perro o no te acercas. Y yo sé que es muy complicado, pero si lo ves así, también puede ser muy fácil. Bueno, esos son algunos de los efectos de la pasión de Cristo. Otro efecto es exaltación del propio Cristo. Y dice: se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Uh-huh. Y eso hasta incluso lo vemos como en una de nuestras alabanzas, ¿no? Que lo bailamos y todo, y qué padre, está bien monta la letra, y qué padre que hacemos estas alabanzas, pero bueno, justamente de aquí viene, de esta cita bíblica, y es otro de los efectos de la pasión de Cristo, que es la exaltación del propio Cristo.
Otro efecto es que te libró de la pena del pecado. ¿Y eso qué? Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestra enfermedad y cargó con nuestros dolores, que también lo vemos en Isaías 53. Es un efecto de la pasión de Cristo. Él dijo, dame tu pecado, a través de mi muerte te libero, y ve y no peques más. Un poco así. Yo cargo tus dolores, tú no te preocupes, yo te voy a amar con todo mi corazón. Yo soy Dios y yo te amo, y por eso hago esto por ti. Uh-huh. Otro efecto de la pasión de Cristo es la reconciliación con Dios, que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, justamente, que acabamos de ver en lo de la crucifixión. Y otro efecto de la pasión de Cristo es la apertura de las puertas del cielo. En virtud de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el santuario de Él, que Él nos abrió. Y eso lo vemos en Hebreos. Entonces vamos a ver. Efectos de la pasión de Cristo: te libró del pecado, te libró del poder del diablo, exaltó a sí mismo a Cristo, se exaltó, te libró de la pena del pecado, te reconcilia con Dios y tienes la apertura de las puertas del cielo. Todo bien hasta ahí, todo cool. Así, si todo está bien hasta ahí, levanta la manita, por favor, aquí como en mí. Si no está bien, pues no la levantes. Muy bien, amigos, excelente, muchísimas gracias, ya la pueden bajar. Bueno, vamos a lo siguiente, la predicación de la cruz. Pilato redactó sobre la cruz lo que habíamos leído anteriormente: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y esta frase, esta frase que puso Pilato sobre el letrerito sobre la cruz, la vio el ladrón, que conocemos como Dimas, y que ahora es San Dimas. Ajá. Y Dimas le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y, pues, ¿dónde debe estar un rey? En su trono. ¿Y cuál es el trono de Jesús? El trono de Jesús es la cruz. Entonces, justamente, como la predicación de la cruz nos puede recordar incluso esto, ¿no? También por eso el porqué de ahí es importante que tengas una imagen, no porque tenga poder, no porque tenga, así que si tienes una cruz te da poder y, ¿sabes? Solamente también incluso puede ser este recordatorio de que veas el letrerito, de que veas la imagen de Jesús crucificado y recuerdes por qué es tu rey y por qué está ahí y por qué hizo lo que hizo, por qué está crucificado, por qué tuvo esa muerte de cruz. Y que tú de repente digas, y te despiertes y que incluso veas a tu cruz que tienes en tu cuarto, no sé, en tu altarcito, y que digas, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y que tú tengas ese firme compromiso de arrepentimiento y no volver a pecar en tu día a día, que todos lo hacemos, pero pues el chiste es como redimirnos, ¿no? Y tratar y trabajar día a día. Cristo resucitó. ¿Y eso qué? Pues Cristo resucitó, ¿no? Justamente es parte de... Si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana y vana también nuestra fe. Y esta lo vemos en Primera de Corintios. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, vamos a suponer eh, que lo hubieran crucificado y ya lo meten al sepulcro y de repente no resucita, ¿no? Después que, pues claramente todo lo que había predicado y lo que nosotros predicamos es en vano y pues también nuestra fe, ¿no? Pero no es así. Sabemos y creemos firmemente que Cristo resucitó y que salió de su sepulcro. Y tú me vas a decir, ¿cómo sabes si no estabas ahí, no? Pues hay como cosillas lógicas que podemos ver, ¿no? Como que, por ejemplo, los guardias dijeron que los discípulos fueron al sepulcro y sacaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron, ¿no? Pero ¿cómo lo van a saber si estaban dormidos? O, bueno, ok, pues sí, no es como muy tonto, pero vaya, es real. O bueno, tal vez los vimos a lo lejos porque estábamos dormidos y de repente cuando nos dimos cuenta los vimos. Bueno, pues ellos como guardias tienen incluso la capacidad física para correr detrás de ellos y alcanzarlos, ¿no? Como todas esas cositas que si nos ponemos a pensar es como, no hay manera, solamente fue un engaño y una corrupción y entonces por nuestra fe creemos y sabemos que Cristo resucitó. Uh-huh. Y bueno, todo esto de la muerte de cruz se resume en algo así. Tienes que llevar la cruz allá afuera. Mm, en comunidad es padre vivir comunidad y está bien y hay que vivir y asistir a comunidad y tener crecimientos, pero también vas a retiros y qué padre que sales con toda la energía, qué bueno, pero también la idea es llevar esa cruz allá afuera.
en tu día a día, con tu familia, en tu escuela, con tu mamá que se cae engorda, con tu papá que no te ibas bien con tu hermana, con la cuñada, con la vecina. Bueno, tienes que llevar esta cruz justamente y recordar de dónde viene y por qué tienes presente esa cruz y qué significa la cruz para ti. Y entonces la llevas allá afuera en tu día a día, en tu vivir, e incluso hasta contigo mismo, ¿sabes? Como que tú vivas ese día a día y que tú mismo te recuerdes cuando tengas una tentación, que no vas a pecar porque tienes esa cruz contigo y que la estás llevando afuera, afuera de la iglesia, afuera de misa, afuera de los 15 años a los que fuiste, afuera del retiro. Estás llevando ese mensaje a todos los demás y que el mensaje de esa cruz es que Cristo te ama, que Dios te ama y por eso murió por ti. Ujú. La tienes que llevar la cruz afuera, sin vergüenza, estudiado y con fe. Es decir, estudiado, ¿qué quiere decir, no? Como que estudiado, bueno, pues esto que estamos haciendo en la consagración, estamos viendo temas, estamos estudiando, estamos teniéndolo en cuenta, y si no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Y si lo sabemos y lo omitimos, entonces, ojo ahí, también tienes que volver a repasar. Una vez que acabemos la consagración, no quiere decir que se quede ahí y ya. Puedes volver a hacer la consagración de 33 días, 33 meses, y reconsagrarte y repasar los temas y abrir el tratado de la verdadera devoción y leerlo para que te recuerdes todo esto, ¿no? Justamente eso quiere decir como estudiado. Y ya después un poco más, ¿no? Si puedes leer Vida de Santos, si puedes ver que el video de la prédica del padre, de tal párroco, a lo mejor un podcast, ¿no? Que están como de moda ahorita, que vas en el coche y pones un podcast donde hablan de teología, de santos, de que la reflexión de la lectura del día, ese tipo de cosas. Sin vergüenza, estudiado y con fe. Y obviamente, pues esta fe es la que nos alimenta, ¿no? Que nos lleva siempre a ese anhelo, a tener presente justamente todo este misterio. Y que recordemos esta muerte de cruz. Hay que valorar, reflexionar y recordar por quién eres libre, por quién soy libre yo, por quién eres libre tú. Y justamente por Jesús, por todo esto, por todo lo de la pasión, por su crucifixión y por qué vino al mundo y cómo vino y qué significa su nombre y qué significa la Pascua y cómo que está eso. Todo esto que acabamos de ver es súper importante y hay que tenerlo en mente siempre. Entonces, bueno, la recomendación justamente, decíamos, del crucifijo, es que tengas, eso ya es como libre, ¿no? Si gustas y si no. Está muy padre que tengas un crucifijo sobre tu cabezal de tu cama, pero si lo pudieras pasar enfrente de tu cama, si hay alguna manera de que puedas tener un crucifijo enfrente, estaría muy padre porque sería lo último que ves y lo primero que ves al despertar. Cuando te vas a acostar, lo ves y recuerdas de dónde vienes y de repente haces este examen de conciencia, ¿no? Al final de tu día, y como dices, oh, ya me acordé que tenía que portarme bien, señor, pero pues la verdad es que me enojé y grité y pataleé y pequé, ¿no? Y caí en esta tentación. Pero el día de mañana, si tú me permites despertar, voy a tratar de hacerlo y mejorar. Y entonces cuando te despiertas, lo primero que ves es la cruz y dices, ah, anoche te hice una promesa, un comentario, ¿verdad? Dame la fuerza para que pueda lograrlo. Y entonces eso es como una recomendación, justamente, tener presente esta muerte de cruz. Y bueno, vamos a ver la práctica. La práctica de las dos lecciones se divide justamente en dos, pero que una queda un poco como a medias, más bien es a modo de comentario. La práctica de la lección 29 del misterio de la encarnación es que tenemos que adquirir una medalla de la Virgen Milagrosa. Y tú vas a decir, pues eso qué, ¿no? ¿Qué tiene que ver la medalla de la Virgencita con lo que acabamos de ver? Bueno, pues justamente esta medalla, si ya vas hasta aquí, incluso en el Tratado de la Verdadera Devoción, sabrás por qué seguramente, y si no, bueno, de todos lo vamos a ir checando. El traer la medalla, en este método de María de Griñón, nos dice que podemos tener o una medalla de la Virgen, de la devoción, de la advocación que sea, o una cadena con un candadito. ¿Y esto para qué? Así como no manches, pues eso qué, no es eh, como ninguna protección, ¿no? Porque tengas la medalla ya no te va a pasar nada y vas a ser fuerte y vas a ser santísimo, no, sino que el hecho de que tengas una medalla o una cadenita con candadito te va a recordar todos los días. Obviamente es incómodo, ¿no? Imagina traer una cadenita con un candado o una medalla pesadísima, así colgando, que no sea tu accesorio, que no sea tu cadenita de oro, así bien padrecita, no, que es esta medalla que te recuerde eh, el peso.
de todo esto que estamos viendo, de dónde vienes, hacia dónde vas y qué tienes que hacer. Que esta medalla te recuerde que tú, y tú también puedes ser el fiel el servidor de la Virgen, ¿no? Ser el siervo de la sierva. La Virgen María es la sierva del Señor, tú puedes ser el siervo de la sierva y servirle, porque a través de ella podemos llegar más rápido a Jesús, podemos llegar más rápido al cielo y es nuestra intercesora. Entonces, tú puedes ser ese esclavo de la esclava y eso te lo va a recordar. Entonces, no la vas a adquirir todavía, ojo, no la vas a comprar. Esto vamos a ver la posibilidad de que podamos comprarlas a lo mejor todos juntos y podamos tenerlas el día de nuestra consagración como tal. Y esto pues obviamente aminoraría costos, ¿no? Si por fuera de repente quieres ver ya, empezar a ver como todo esto de la medalla de la Virgen, pues está bien, pero de manera personal te recomiendo que mejor esperes para que podamos reducir costos y que también no salga tan caro, ¿no? Es una medalla de la Virgen Milagrosa, está padre, está bonita y les vamos a ayudar a conseguirla. Entonces, pues eso nos ayuda, como les digo, a tenerla al mismo tiempo y a minorar costos. Y bueno, la segunda práctica, que es esto de la muerte de cruz, tienes que ver a manera de reflexión la película de la Pasión de Cristo. Pero si ya la vi, no manches, la veo cada Semana Santa y ya sé que está bien padre y que hay mucha sangre y que sí me recuerda y sí lloro. Bueno, qué padre, pues ahora que ya sabes todo esto y que tienes en mente justamente sobre todas estas lecciones, puedes ver, estamos hablando de la película de Mel Gibson, de esta de la Pasión de Cristo que se hizo como popular, esta película. Si no la has visto por alguna razón, bueno, que sea el tiempo, que sea el pretexto, por decirlo así, de que puedas verla y que la veas de manera reflexiva, que la veas eh, de un modo en donde ya puedes comprender todo esto, ¿no? Que si se llama Pasión de Cristo, bueno, por lo menos ya sabes qué significa Cristo, sabes de dónde viene su etimología, sabes su significado. Y que si hablan de la Pascua en la película, bueno, también ya sabes qué significa Pascua, por lo menos. Que puedas ver escena a escena y momento a momento, detenidamente con esto, esta embarradita, ¿no? De lectura de los pasajes, pero que ya sepas de dónde viene y hacia dónde va, y que puedas justamente reforzar esta parte del tema, de la muerte de cruz en este caso, y obviamente de toda la consagración y de cómo deberías estar viviendo tu fe día a día. Ujú. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, amigos? Alguien que diga, la verdad, yo no te entendí, la verdad, no sé, algo. Es un momento, amigos. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. No es acerca del tema, todo lo capté muy bien, muchas gracias, muy Ok, bien explicado. Este, ¿Se puede comprar la medallita en cualquier tienda religiosa? se puede comprar en cualquier tienda, pero la verdad es que por lo regular y en nuestra experiencia sí hemos visto que salen un poco caras, o sea, como es una medalla de este vuelo, es que la mía, de hecho, como me bañé, amigos, y no sé dónde la dejé, seguramente está en mi cuarto, pero es una medalla así como de este vuelo, de la Virgen Milagrosa, pero luego sí de repente pueden llegar a costar un poco caras, arriba de 200 pesos, 250. Entonces, si esperamos hay que, o sea, solamente es como para que tengan en mente esta práctica y si quieren checarlo adelante, pero yo les sugiero que mejor se esperen para que todos juntos la podamos comprar, que luego también de repente hay otros grupos o otras comunidades que las venden y a lo mejor los podemos apoyar así también y nos sale más económico a todos. La última vez, si no mal recuerdo, o por lo menos mi medalla, Astridcita, si me puedes ayudar con el precio, pero creo que nos costó 160 pesos. Y viene la medalla y la cadena. No sé si estoy equivocado, pero más o menos es eso. El chiste es que nos salga en menos de 200, pero adelante, amigo, si lo quieres checar también por tu cuenta, estás en toda libertad de hacerlo. Ah, vale, vale, muchas gracias. La verdad es que pues nada más era esa mi duda de saber dónde puedo comprarla y como vi que decía la lección comprarla, dije, ah, caray, pues entonces voy a buscar. Sí, perdón, es que ahí se me fue un poco como el comprar, pero justamente es como tenerlo en mente que cuando tengamos la medallita es de esa lección justamente de la encarnación. Entonces, eh, solamente es como tenerlo en mente, por eso les dije que es como dos prácticas, pero es una y media, solamente tenemos el conocimiento, pero todavía no lo vamos a hacer. Astridcita, creo que no te escuchas, no te estás escuchando. A ver, ¿ahora me escuchan? Ya, Ya, listo. listo. Súper.
Decía que si no hay más preguntas o así, podríamos terminar la grabación y pasar como a la serie de avisos y cosillas que Ok, tenemos. vale, vale. ¿Alguien más tiene alguna duda, amigos, de los temas que vimos o algo más? A ver, levanten la manita. Si no tienen dudas, levántenla. Súper bien, amigos. Muchísimas gracias. Bueno, pues así concluimos estas lecciones, la lección 29 y la lección 30, y nos vemos en la siguiente lección, amigos. Muchas gracias.